Muy bien, pues un lunes más. Buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando desde el canal de YouTube de la asociación y en este caso desde el área de consultoría y asesoría con Leopoldo Collado al mando. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Otro lunes más, buenas tardes y bueno, y hoy con invitado especial. Con invitado de lujo, efectivamente, seguimos hablando de turismo en España y en esta ocasión, lunes 19, hablamos de enoturismo, ¿verdad? Sí, además con una persona que sabe de vino, le gusta y bueno, y todo lo que normalmente cuanto más te gusta una cosa, más sueles saber de ella. Eso es, eso es. Fenomenal. Pues oye, arrancamos si os parece bien a los dos, dar la palabra a Jorge Solana, que es el invitado de lujo que hoy está con nosotros en estos video podcasts de negocios de éxito. Y yo creo que lo primero, Leopoldo, si a ti te parece bien, es que se presente, ¿no? Que nos cuente quién es Jorge Solana y qué hace con estos vinos en su día a día, ¿no? ¿Te parece? Y sobre todo que nos diga para todos aquellos que le guste que esperamos que sí, por supuesto, que nos diga dónde se le puede encontrar, cómo se le puede contactar, que es importante porque si alguien se queda con alguna cosa, alguna duda o quiere más información, pues oye, que le pueda contactar por redes y yo creo que es lo que hay ahora mismo. Fenomenal. Pues oye, Jorge, adelante, cuéntanos tu minuto de oro, como se suele decir, tu minuto de gloria. Jorge Bueno, Solana, ¿quién es? buenas tardes, Víctor, y buenas tardes, Leopoldo. Voy a intentar ajustarme al minuto de gloria y de oro que dices, Víctor? Pues mira, me dedico al mundo del enoturismo desde hace más de 15 años y hago cosas de cultura del vino y relacionadas con el mundo de la cultura del vino a través de catas y de eventos para asociaciones, para empresas, para de alguna forma todas aquellas personas que lo solicitan y lo quieren desde hace ya más de 10 años casi también. O sea que bueno, en esa línea van. Aquí la cultura del vino es la línea principal de todo. El sector del turismo en España es un sector de gran, digamos, éxito de alguna forma, porque de alguna manera es un sector que en España está bien cuidado. Y el sector del enoturismo viene a sumarse a ese sector del turismo, porque yo siempre digo que el enoturismo de enoturismo tiene 3 letras y de turismo tiene 7. Entonces algo más de turismo tiene que de enoturismo, o sea, de vino. ¿Vale? Entonces al final ese es el reparto un poco en esa línea. Yo de alguna forma o publicamos o tenemos un medio de comunicación que es Enoturismo 360, tenemos un club de vinos que es Tiempo de Vinos y a partir de las dos plataformas, tanto en enoturismo360.com como en tiempodevinos.com me pueden localizar para cualquier aspecto y cualquier duda que vaya surgiendo. Muy bien. Pues oye, minuto de gloria, Leopoldo. Pues sí, ahí ya te sabemos bueno, pues ver qué cosas haces, que es interesante porque, bueno, yo de hecho nos conocimos en una cata que organizó la asociación este invierno, ¿no? Que bueno, que no hace tanto. Pasado invierno, tardes de vino que recuperaremos, que ya estamos también hablando, Jorge y yo, para recuperar ese tema. Es un tema que había que recuperar y que ya estamos trabajando en ello. Es verdad que mi agenda se ha visto modificada un poco por aspectos familiares positivos, muy positivos, y en el último año pues, se ha visto colapsada un poco, porque con una niña de año y medio pues no deja mucha Mucho agenda libre margen, mucho margen. Mucho margen para tomarte un vino, ¿no? No deja muchas energías, ¿no? Porque si ya da guerra una, te tomas una copa y ver dos niñas, pues ya imagínate. Bueno, tampoco nos afecta tanto, ¿eh? Tampoco ya nos afecta tanto el tema de tomarnos una copa de vino, pero es sobre todo la agenda, ¿eh? La agenda es la que lo percibe o lo ha percibido hasta ahora. Así que, pero bueno, la vamos a ajustar y seguro que encontramos el momento de hacer otra vez y recuperar las tardes de vino de AM. Pero además, esa en concreto fue bastante curiosa porque fue un maridaje entre vino y chocolate, Sí. que a priori, bueno, los que estábamos allí, bueno, éramos
más bien escépticos, porque siempre, yo creo que el chocolate, yo creo que siempre vamos, es maridarlo quizá con algún licor o con algún que a lo mejor puede, no sé, como... Pero bueno, la verdad es que fue interesante y bueno, y la verdad es que aprendimos. Fue una cata diferente porque además en todo esto de los maridajes con chocolate y de vinos con chocolate es verdad que tienen se habla mucho de los vinos dulces para los postres con chocolates y en aquel caso es verdad que lo que hicimos fue una cata de un vino blanco, de un vino rosado, de un vino tinto, con diferentes tipos de chocolate y entonces al final eso descoloca un poco. Yo lo veo de esa forma, pero a veces es verdad que se encuentran muchas cosas y similitudes entre ambos que quizás pues no lo tenemos tan asumido. Es un poco más de lo que os decía, os intentaba contar antes del tema de la cultura del vino, ¿no? Y extrapolar de un mundo que puede ser el chocolate y la gastronomía y lo que es la gastronomía propia de lo que es el chocolate a lo que es el vino en sí. Porque yo creo que es un poco la tendencia, ¿no? Por dónde va el enoturismo, en el sentido de que es lo que tú decías, es un tipo de turismo que yo creo que es un turismo, no es tan turismo de masas, que yo creo que es gente que ahora se está buscando más primero huir además normalmente las zonas de vino son zonas de interior, quitando que vayas a Galicia o algunas, bueno, Sí, tal. Vamos, las zonas más reconocidas de vino son de interior. Y yo creo que es un tipo de turismo totalmente distinto. Pero bueno, la verdad es que el enoturismo, si te pones a investigar, ya los griegos y los romanos hacían enoturismo porque paraban o bien por comercio o bien porque conquistaban. Entonces, con la tecnología que había, lo más fácil era navegar por el Mediterráneo. Pues al final, por todos los países del Mediterráneo, que yo creo que casi todos los países del Mediterráneo tienen cultura de vino, pues se dedicaban a ir probando y bien pues, o comerciar o conquistar. Y desde entonces, pues yo creo que eso podían ser los inicios del enoturismo. Y quizá más, ahora se está hablando más, pues yo creo que ya en este siglo, ¿no? Precisamente por lo que tú dices, porque, bueno, pues sigue siendo turismo, pero bueno, se va buscando. Además, yo creo que también es un poco, tiene que ver, yo creo, con la calidad del vino, ¿no? Que se está produciendo, que se está en muchas zonas que se está cuidando esa elaboración. Mira, aquí hay varios aspectos que son muy interesantes de los que has comentado. Mira, por una parte, el tema del enoturismo es verdad que nosotros siempre tenemos que aprender, y yo creo que aquí está claro de todas las generaciones o de todas las generaciones anteriores o incluso, vamos, ahora se me ha ido la palabra, pero vamos, Pasadas. que si los romanos y los griegos hicieron vino y los egipcios hacían vino pues, hacían vino y ya habría parte de enoturismo en todo aquello, ¿no? Y seguro que había gente que se desplazaba y llegaba a los sitios y tenía cierto interés por el vino. Ahí eso está claro. Por otra parte, hay un aspecto esencial. Es verdad que el enoturismo es un turismo habitualmente interior. Pero es verdad que en España tenemos lo que dices. Es verdad que tenemos, por ejemplo, determinados lugares que son especiales. Uno de ellos a lo mejor es Galicia. Bueno, hay dos concretamente que son, además, desde el punto de vista del turismo, referenciales. Uno, Jerez, que lo tenemos a un paso de la playa y que es uno de los sitios que recibe enoturistas, que es uno de los sitios donde la ruta del vino recibe mayor número de enoturistas. Y por otro, el tema de Barcelona, pero Barcelona por lo que llama a todo el alrededor de Barcelona. Verdaderamente Barcelona tiene una cantidad de denominaciones de origen alrededor, a menos de 50 kilómetros, con una cantidad de visitas de todo el mundo del Cava, toda la parte de Penedès, toda la parte de alguna forma, toda esa estructura recibe un montón de visitas. Y eso es casi la costa también, ¿vale? A eso le añadimos las dos grandes identificaciones, como pueden ser Ribera del Duero y Rioja, que son de interior, y después
que la calidad de los vinos, esta es la tercera pata que has tocado y has hablado del pueblo, la tercera pata que es la calidad de los vinos en España y cómo se ha mejorado en los últimos años la calidad de los vinos en general, porque verdaderamente tecnológicamente ahora mismo es difícil hacer un mal vino. Puede salir un vino malo porque hay algún defecto, pero es raro o es difícil hacer un vino malo porque tecnológicamente se puede hacer bien. Otra cosa es que verdaderamente pues, lo cuidemos más o lo cuidemos menos. Hace poco realizábamos una visita con unos alumnos de un máster de periodismo cultural de la Universidad de San Pablo de Madrid y de alguna forma detallábamos un poco y allí nos enseñaban el tema de cómo se recibía y cómo se hacía una vendimia nocturna y verdaderamente toda el agua que se recibía era antes de las 7 de la mañana. Porque por encima de las 7 de la mañana o por encima de las 10 de la mañana, perdón, por encima de las 10 de la mañana no se quería recibir nada de vendimia porque verdaderamente por las temperaturas podía afectar a que después no se extrajese todo lo que se quería extraer, ¿no? Esto es un mundo verdaderamente. Este mundo ha surgido en los últimos años. Pero claro, ha surgido en los últimos años porque tecnológicamente se ha descubierto que de alguna manera la uva si entra fresca o entra sin estar ya fermentando, que en muchas zonas cuando entra en la bodega y está fermentando, pues de alguna manera se extraen mucho mejor, ¿no? Tanto los aromas como luego lo que es la parte de alguna forma del vino en botella y en copa, ¿no? Pero aún así Muy es cierto interesante, muy interesante. Oye, yo os quiero plantear Adelante, adelante. Adelante, adelante, No, no, Leopoldo. te iba a decir que ahí, sin diferir de lo que comenta Jorge, sí es cierto que la mano, o sea, se puede, o sea, yo conozco, sin dar nombres y porque yo tampoco no soy un experto, a mí hay vino que me gusta y vino que no me gusta, entonces normalmente coincide que el vino que me gusta suele ser bueno, pero que estoy recordando ahora un vino que tiene mucho, que tiene todavía mucho nombre, que cambió el enólogo y no tiene nada que ver. Y estamos hablando de bodegas quiero decir que Renombre. gastan mucho dinero, con mucho nombre, con mucha tradición, o tal, y que yo creo que ahí es cierto que, bueno, a ver, es difícil. Bueno, yo creo que la mano ahí es importante. Es cierto que hemos mejorado mucho, que se han dado cuenta en la mayoría de las zonas que es mejor trabajar, cuidar un poco el proceso, que en vez de ir a kilos o a litros. Y a partir de ahí no solamente eso, sino que además están cuidando en muchos sitios porque están viendo que como fuente, como origen de ingresos está bueno, muchas bodegas que incluso no sé, me estoy acordando ahora, por ejemplo, bueno, la de Marqués de Riscal, que la bodega que ha diseñado Frank Gehry, que bueno, pues ahí una pasada, Claro. un restaurante Michelin y una cosa. Es decir, que si hay ese tipo de... Y luego en muchas zonas, claro, estamos hablando de zonas de muchos kilómetros, incluso aunque sea Rías Bajas, que puede ser una zona un poco más pequeña, pero que tampoco, porque luego tienes viñedo que está en costa, pero zonas que está también en el interior. Y que todo eso, pues pequeñas casas rurales, bueno, de alguna manera pues están buscando ese tipo aunando porque yo creo que es ese público, ¿no? El que está buscando algo más que lo que te venden cuando vas a un gran almacén, a que den las cajas estas de, ¿cómo se llama? De experiencia. Sí, sí, verdaderamente al final es verdad que hemos empezado hablando demasiado igual de vino, ¿no? No tanto de enoturismo, y es lo que decía, son tres letras contra 7, ¿no? Y al final esto es más turismo. Y uno de las grandes cuestiones que han aprendido las bodegas y las que no han aprendido o no lo están haciendo de esta forma, verdaderamente deberían de ya plantearse esta situación, porque el enoturismo es verdad que ha crecido mucho en los últimos años,
pero el potencial de España desde el punto de vista de enoturismo es todavía muchísimo más grande. O sea, el potencial deberíamos de crecer en el concepto de enoturismo al 300% de lo que tenemos ahora, o sea, estoy seguro, por lo menos, ¿vale? Porque solo cogiendo como referencia Francia o cogiendo como referencia Italia o cogiendo como referencia, lo que pasa es que lo saben hacer y lo saben hacer muy bien, toda la que es Napa Valley y el valle de Napa Valley en Estados Unidos, cogiendo eso como referencia, deberíamos de saber explotar hasta ese 300%. Ya te doy unos datos al respecto de lo que hablabas. Datos recogidos de Rutas del Vino de España. Rutas del Vino de España es una asociación que depende de ACEVIN, de la Asociación de Ciudades del Vino, y que depende al fin y al cabo de aspectos de alguna forma que nos queramos asociar, digamos, ¿vale? El que no se quiera asociar no se asocia y verdaderamente al final no está recogido dentro de este estudio de Rutas del Vino de España. O sea que Rutas del Vino de España solo recoge un estudio de lo que tiene recogido él. Hay muchísimo más que no está recogido dentro de Rutas del Vino de España. Pero bueno, solo por darte unos datos, mira, 65%, más del 65% de las personas que van a visitar una bodega hace una pernoctación, ¿vale? O sea que se queda pernoctando en algún sitio, ¿vale? El 48,76% de estos viajes se realizan en pareja, de los que verdaderamente al final se hacen, los viajes que se hacen para enoturismo, la principal es que se hace con la pareja, verdaderamente, ¿vale? Y que el gasto medio de los turistas o de los enoturistas en cada viaje es de alrededor de unos 200 euros, ¿vale? En diferentes conceptos, en alojamiento, en gastronomía, en compras en la bodega, en tal. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, vuelvo un poco al planteamiento de principio. Las bodegas, si no se han dado cuenta, se tienen que dar cuenta. El enoturismo es un negocio paralelo al de la bodega, no es un negocio junto con el de la bodega. No es lo mismo vender vino que vender enoturismo. No es lo mismo enoturismo que vino, ¿vale? Entonces hay que separar dos líneas de negocio diferentes. Hay que trabajar con dos líneas de negocio diferentes. Es verdad que el enoturismo te repercute en la marca, te genera mucho impacto de marca, pero no es una línea de negocio como es la del vino. El vino tú lo vendes de una forma, el enoturismo se tiene que vender de otra, por lo tanto, líneas de negocio diferentes. Esto es básico, si no, hay que ponerlo en marcha. Si no está así, hay que ponerlo en marcha de esta forma, ¿vale? Porque verdaderamente es un sector y es una línea de negocio de éxito, como planteamos aquí en este espacio, ¿no? Y para ser de éxito tiene que ser de esta forma. Yo estoy convencido que no puede ser de la otra, ¿vale? Pero además es que yo te diré una cosa, que es que a más, yo porque lo he visto en alguna bodega, o sea, al final, si tú creas esa experiencia, y la creas esa experiencia, ese hotel o esa zona de residencia, de estancia ligada a la bodega, tú lo que vas a poder coger es que durante la semana vas a poder llevar allí a tus clientes a que tengan la experiencia tus clientes, que son los que te compran directamente el vino, y el fin de semana vas a poder llevar a turistas que te van a comprar relativamente el vino, pero bueno, y es otro ticket, es un poco, me está ocurriendo lo mismo que le pasaba o le pasa a los hoteles tipo NH, ¿no? Que normalmente tienen durante la semana un público de empresas y luego están sacando experiencias y ofertas de fin de semana para otro tipo de gente que no es la que normalmente es su público. Y en esto es igual, porque yo lo he visto o sea, cuando tú te llevas a tus distribuidores, te llevas a clientes importantes y le haces, porque lo que yo te cuente te va a parecer muy bien, pero si lo ves directamente y lo hueles y lo saboreas en origen, ahí ganas, la experiencia gana muchísimo. Aquí es un poco cambiar, lo que decimos muchas veces cuando hablamos de empresas, ¿no? Es convertir a tus clientes en fans. Esto es un poco igual. Y además tienes un valor adicional y un ingreso adicional. Con lo cual, dentro de lo que tú dices, que es cierto que es una línea que puede ser una línea de negocio paralela, pero que en algunos momentos puede ser incluso complementaria y que te puede traer un incremento de negocio. Sí, es que complementaria no digo que no sea, complementaria no digo que no sea, pero que habría que meterlas de alguna forma
en líneas diferentes de negocio con sus gastos y sus beneficios diferenciados. Es decir, lo que tú haces y generas, la cuenta de resultados de turismo es una y la cuenta de resultados de la bodega es otra. ¿Vale? O sea, esto, vosotros que sois más financieros y vosotros que os ocupáis más de estos datos, lo tenéis mucho más claro incluso que yo, ¿no? Pero por otra parte también tienes razón en lo que planteas, es decir, obviamente las bodegas tienen, cuando crean un espacio, como claro, si hablamos de Marqués de Riscal y de Franguerí, o hablamos de algunas bodegas que se han diseñado, que ha diseñado Norman Foster en España, como la de Portia en Aranda de Duero, o la conocidísima de Santiago Calatrava en Isios, en Río Jalavesa, ¿no? Pues claro, es que estos se han sumado, la arquitectura se ha sumado a un paso más. Que cuando hablábamos de turismo al principio podríamos hablar de patrimonio, podríamos hablar de arquitectura, podríamos hablar de naturaleza, podríamos hablar de deporte, porque ya se están ofreciendo deportes de distintos tipos al lado de las bodegas y en entornos de bodegas, podríamos hablar de gastronomía, podríamos hablar de cultura, hay conciertos, hay el Tío Pepe Festival entre julio y agosto en las bodegas Tío Pepe de Jerez, con artistas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, etcétera, etcétera. O sea, con toda una serie de aspectos que van mucho más allá, ¿no? Y que tenemos mucho más allá. Entonces, si dices, no, es que las bodegas pueden además traer a gente entre semana, es verdad que el negocio de NH, si yo lo comparo, digo, es que NH está en las ciudades y es más fácil atraer turismo, o sea, llegar al público de negocios, de empresa, ¿no? Es verdad que las bodegas están más allá. Es verdad que las bodegas se pueden traer a sus distribuidores y enseñarles la experiencia desde dentro y tener un poco más de esa experiencia en casa, ¿no? Y olerla, como dice Leopoldo, olerla, y eso siempre deja mucho mucha más impronta, ¿no? Pero verdaderamente al final el tema es que yo que he hablado con muchas bodegas, el turismo de interior y las bodegas tienen bastante problemática para llenar entre semana. Ya no llenar, sino tener una habitación, tener dos. Y eso supone también un gasto, un fuerte. Entonces, hay muchas bodegas, obviamente, que están innovando también. La mayoría de las personas o turistas que utilizan la parte, digamos, de la semana son turismo extranjero, son turismo internacional. Turismo internacional que ha venido aquí a España y que dedica semanas a visitar bodegas incluso, porque se hace un recorrido por una región y va visitando bodegas y alojándose incluso en los hoteles, y etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido bodegas que han explotado otro tipo de comercio, como pueden ser el tema de los campus de clases de inglés. Es decir, explotar el tema de las clases de inglés para empresarios y para directivos y para no sé qué, y coger clases de inglés a lo largo de la semana, en los días intermedios de la semana, no durante el fin de semana, ¿no? Y con esa posibilidad de llenar 3 días, 4 días en cursos intensivos preparados para las empresas. Bueno, ejemplos de estos puede haber muchos, pero extrapolarlo, ¿eh? Estos son ejemplos para después decir, venga, pues lo extrapolamos y lo llevamos a otra opción. Pero de alguna forma son ideas que yo suelto ahí de cosas que se están haciendo para tener un turismo o un enoturismo de éxito en España. Porque la experiencia es verdad que es muy positiva y muy fuerte cuando estás en la bodega, pero hay que llenar todos los días la bodega y hay que llenar todos los días el hotel, porque al final es lo que es el negocio de éxito, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que el hándicap, José, yo creo que es la mentalidad. Cuando estamos hablando de negocios de que ya tienen una tradición de muchos años y con una elaboración también, unos procesos de muchos años, que muchas veces en la mayoría de los casos no han cambiado. Yo creo que es difícil, yo lo hacía un poco con la idea de decir, bueno, tenéis que ver esa ventaja o esa idea y adaptarla, porque no tienes que montar, no tiene que venir Franguería a montarte una bodega, un edificio, no tienes que montar allí dentro un restaurante con una estrella Michelin. Yo creo que hay unas cosas, es decir, con menos medios puedes hacer cosas que lo que tú dices que acerque, que además es para toda la zona, porque al final es que en cualquier zona pues tienes mercados, tienes museos, tienes un castillo, tienes un no sé qué.
bueno, pues no solamente lo que tú dices, bueno, van a ir a la zona, pero yo creo que eso lo tienes que ver, pero lo que iba, que me estoy dispersando, ese tipo de personas que llevan mucho tiempo con la bodega en la familia, normalmente pasa con muchas empresas en líneas generales que suelen ser un poco reacios a innovar. Les cuesta, yo creo, trabajo ver lo diré, la oportunidad. Sí, Les sí, cuesta, sí. les cuesta en muchos casos incluso el cambiar lo que tú dices, ¿no? El decir, bueno, pues vamos a vendimiar de noche porque la uva no se estresa, no sé si la palabra es esa, y al vendimiar en frío, pues resulta que lo que tú dices, ¿no? Pues tengo un mayor rendimiento, no fermenta, no coge grado, ¿no? Tal. No sé, es otra serie de procesos que están ahí y sobre todo otra parte del enoturismo que no hemos hablado, aparte de lo que es la parte del vino y de la gastronomía, que también hay mucha gente que podría entrar o entra dentro de la parte del turismo sostenible, que también hay mucha gente que está diciendo, bueno, se ha puesto de moda que algunas veces, digo, yo creo que muchos, a mí me da la sensación de que algunos yo creo que lo ponen en la etiqueta, pero mucho no hacen. El vino ecológico. Yo creo, bueno, Mira, el tema del turismo sostenible, es verdad que lo da, yo creo que el turismo o sea, el turismo rural, el turismo de interior es uno de los turismos que más se retroalimenta todo de todo y que es sostenible en la medida en que consigues atraer gente y atraparla, entre comillas lo de atraparla, para que haga turismo por las zonas de alrededor, porque eso hace sostenible el turismo y sostenible los establecimientos, sostenibles los restaurantes, sostenibles los museos, sostenibles los castillos, sostenibles las iglesias, sostenibles, o sea, al final hace sostenible un poco todo, ¿vale? Otra cosa es que además también le metas el tema de decir, no, yo además de esto hago un enoturismo sostenible porque además mis vinos son ecológicos, cosa que en España es verdad que si nosotros tenemos que decir y hablar de ecológicos, somos una de las regiones con mayores posibilidades de hacer el vino de forma ecológica por la temperatura, por la humedad, por los cambios de nochería, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas condiciones que dan esa particularidad de que ecológico sería muchas de nuestras partes sin necesidad de hacer mucho, sin necesidad de hacer mucho. ¿Eh? En otros lugares no se podría hacer por determinadas cuestiones atmosféricas y demás. Entonces, al final, el turismo, obviamente, y el enoturismo tiene que ser sostenible. El enoturismo sostenible, verdaderamente, hay una parte de enoturismo sostenible. En la medida que haya un mayor desarrollo del enoturismo, igual que el vino ha fijado determinada población en el entorno rural, porque verdaderamente al final el vino fija en el entorno rural determinadas personas que tienen que seguir trabajando en el viñedo de una forma u otra, pues el enoturismo, en la medida que se desarrolle, también fijará población en el entorno rural, con lo cual será de alguna forma más sostenible, ¿no? Y sería una fórmula de hacer sostenible de alguna manera el tema del turismo y el enoturismo. Añadido a todo el aspecto que puedas decir de ecológico o no ecológico, etcétera, etcétera, de plantación de vid, de apadrina una vid, como en muchas bodegas se están haciendo. Bueno, pues todas esas cosas, si todas esas cosas están muy positivas y son muy positivas para vincularse emocionalmente, ¿no? Y la vinculación emocional es de alguna forma muy importante porque verdaderamente parece que nos llama más esa vinculación, ¿no? Es una vinculación verdaderamente, es un aspecto primordial de alguna forma, ¿no? Para crear marca, para vincular a la marca con la persona y para que la persona esté más pendiente de lo que, de dónde es y de dónde viene, ¿no? En ese sentido. Y yo hablaría del turismo sostenible de todas formas ahí. La innovación en el mundo del vino, la innovación en el mundo del vino se está produciendo, ¿vale? La innovación en el mundo del enoturismo, yo creo que también. De todas formas, aprovecho para yo no me paga nadie, pero yo leí un libro ya hace mucho tiempo que era, te voy a decir, de Lluís Tolosa, ¿vale? Y era de marketing del enoturismo. 12 errores habituales y 12 propuestas alternativas, ¿vale? Aunque ya es de hace tiempo este libro, puede responder muy bien a todo aquello
que consideremos que podemos hacer dentro del enoturismo. Es marketing de enoturismo, marketing del enoturismo, ¿vale? Pero de alguna forma puede proyectar bastante bien lo que podría ser. Y yo creo que un poco eso es lo que marcaría el futuro, ¿no? Y ya, que yo creo que, Víctor, vamos a ir acabando, ¿no? Porque vamos en el tiempo. Y yo creo que es un poco el tema de buscar a esas personas y proporcionarle unas experiencias pues que sean más auténticas, que sean personalizadas, que sean, porque además estamos hablando de gente con un cierto poder adquisitivo, con lo cual van buscando más la calidad que la cantidad. Y yo creo que va un poco en eso, en que si tú les mejoras la experiencia y en vez de lo que tú decías, si en vez de ir y venir en el día, que a lo mejor desde Madrid que estamos, puedes hacerlo, irte a la zona de Valladolid y volver, pues al final le proporcionas unas instalaciones y hacen una pernocta y hacen tal, pues tu pareja probablemente te lo agradezca enormemente y seas felices hasta el final de los tiempos y buscas muchas de estas experiencias, que es lo que un poco... En 30 segundos en 30 segundos antes de que terminemos de resumir el tema, es verdad que todo pasa hay una parte importante que es la personalización, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna forma cuando nosotros vamos a una tienda, nos gusta que nos atiendan y nos atiendan bien, y cuanto mejor nos atienden, pues a veces nos encontramos mucho más a gusto, ¿no? En ese sentido. Realmente es verdad que no puedes a lo mejor personalizar todas las visitas a un enoturista, pero es verdad que, por ejemplo, toda la personalización que lleva aparejada el tema de la elaboración de diferentes vinos para diferentes públicos, de alguna forma, es importante en ese punto, ¿no? Nosotros trabajamos desde Tiempo de Vinos en la personalización de los eventos que hacemos. Nosotros personalizamos los eventos para cada una de las asociaciones, depende de a qué empresa o depende de qué asociación o depende de en qué público estemos dentro de las actividades que organizamos incluso para alumnos de la universidad, digamos, que se extienda un poco más allá la cultura del vino dentro de los alumnos universitarios. Estamos preparando eventos para ellos de forma diferente a como los preparamos para las empresas, de alguna forma, ¿no? Y como los preparamos para asociaciones de antiguos alumnos de determinadas escuelas de negocios, o como, bueno, pues, de alguna manera están personalizados. La personalización es importante. La atención en Napa Valley es personalizada. Allí te cogen, te llevan, te ponen en medio del viñedo, te traen a no sé qué, hacen no sé cuántos y están detrás tuyo durante 2 horas. Y luego ya, claro, dices, es que además he comprado 4 cajas de vino. Claro, es que he estado 2 horas con él y le he llevado a todos los sitios. Le he enseñado hasta la parte más antigua de la bodega, la piedrecita que puse, la primera. Y ahí está la piedra que se puso, la primera piedra que se puso en la bodega, ¿no? Es un ejemplo, digo, pero la personalización claro que es importante. Más de medio minuto, perdonad que me he pasado. Claro. Yo creo que está claro, yo creo que tienen que los que están en esta industria deberían de ver la oportunidad, como ocurre en todas. Al final, todas las industrias se mueven, funcionan todos los sectores. Si tú trabajas de forma con tus clientes, los tratas de una determinada manera, pues al final vas a crear esa diferencia que además hay mucho, y sobre todo en el vino, hay mucha competencia en el sentido de que de momento todavía hay poca diferenciación. Se tiene que trabajar todavía mucho, estamos avanzando. O sea, ya de unos años de esta parte se ha pasado mucho de las cooperativas, de las zonas de cualquier sitio de España, a realmente cuidar esa producción y tal, y de alguna manera mejorar, ¿no? Pero nos llevan, como tú decías, yo creo que hasta casi los australianos nos llevan ventaja en la forma de comercializar y de producir, y probablemente lleven mucho menos tiempo que nosotros elaborando vino, ¿no? Pero bueno, yo creo que el mensaje está ahí, coincidimos en que, como en cualquier sector, si creas una experiencia para tu cliente, bueno, pues tu empresa, tu bodega, tu tal, crecerá. Y bueno, no podemos decir otra cosa. Y bueno, y no sé qué.
bueno, nos has dado unas pinceladas interesantes y bueno, yo creo que te busquen porque lo que hemos dicho al principio, las experiencias que hacéis son interesantes en el sentido de que, dado, o sea, si, como tú dices, personalizar, si eres joven tienes unos gustos, si sabes menos de vinos tienes otros gustos, si sabes más de vino tienes otros gustos. Bueno, pues en base a eso es la forma de que realmente la cultura del vino anda, porque bueno, no solamente es producir y producir, sino bueno, producir como en cualquier sector con calidad. Al final, permitirme, bueno, yo he estado escuchando, me he portado bien, no he intervenido porque quería también dejaros a vosotros generar el debate, pero yo creo bueno, que es muy interesante todo lo que habéis dicho. Al final es importante también fijarse en ese nuevo perfil de enoturismo, de enoturista, importante la edad, pero también el género está creciendo dentro de lo que son el público femenino y ahora es predominante. De hecho, cuidado, esto nos va a permitir también a analizar la importancia de la comunicación hacia un perfil u otro para acercarnos a este enoturista concreto y ya os decía que, bueno, pues que está creciendo y por supuesto tener en cuenta a los más jóvenes, lo decía Jorge y lo comentaba también Leopoldo, ¿no? Es importante también fomentar desde esta juventud, esta parte del enoturismo, consecuencia de que, bueno, pues existe una realidad alternativa al turismo tradicional que es este concreto y que ayuda también a toda esta parte o a toda esta zona de interior, ¿no? Por supuesto de costa, pero también de interior a la hora de, bueno, pues ir hacia esa pata más importante de responsabilidad, de sostenibilidad, de rural, de turismo rural, donde, bueno, pues consecuencia de ello también podamos tener esa acción predominante, ¿no? Hacia el enoturismo, que la tendencia en este caso es positiva, ¿eh? O sea, los datos nos hablan de que hay un crecimiento concreto. Sí es cierto que nos queda mucho por avanzar, es lo que decíais vosotros en el debate, ¿no? Las bases están puestas, pero consecuencia de ello, al igual que estamos transformando los modelos de negocio, también es importante transformar el turismo en general y el enoturismo en particular. Poco más que añadir y que agradecer, claro que sí, a Jorge Solana, que ha estado hoy aquí con nosotros, Tiempos de Vinos y Enoturismo 360, que es su medio de comunicación en relación un poco a todo este sector del vino. Leopoldo, como siempre, una semana más, hablando de negocios de éxito y en este caso de turismo y enoturismo. Recordar a todos los que nos están escuchando semana a semana, mes a mes, que la semana que viene cerramos el mes de junio hablando de turismo y como cierre, bueno, pues abrir también a todos los que nos están escuchando todas aquellas dudas que tengan, consecuencia de lo que han estado viendo y escuchando durante todo este mes, que tienen disponible el formulario de inscripción, el formulario del newsletter para que nos trasladen todas estas dudas que analizaremos, que analizará Leopoldo, porque al final, bueno, pues yo soy un mero comunicador y organizador de esto, pero al final los protagonistas sois vosotros. Por lo tanto, que nos pueden creer, Leopoldo, ¿verdad? Efectivamente, nosotros solamente hablamos de cosas que, bueno, de cosas que funcionan, que nos funcionan a nosotros, a nuestros clientes, de nuestra experiencia y bueno, los que no podían hacer lo que tienen que hacer, hombre, si tienen tiempo y pues probar a equivocarse o bueno, o escuchar a gente que sabe porque ya se ha equivocado antes que ellos, ¿eh? Totalmente, totalmente. Como en este caso Jorge Solana, que en la parte de vino y en el turismo, pues al final nos ha dado unas pinceladas. Jorge, ha sido un placer tenerte en el día de hoy aquí. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Leopoldo. A ti. Pues nos despedimos. Semana que viene más. Gracias a los dos y a todos los Adiós. que nos están escuchando.